Hola amigos, bienvenidos a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que te conviene escuchar. Quédate con nosotros, no llegaste aquí por casualidad. Acompáñanos, vamos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su canal Ángeles Invencibles. Yo soy Néstor. Hoy vamos a conversar sobre esos seres temibles que causan mil pesadillas y ponen a temblar hasta el más valiente, los vampiros ladrones de la felicidad. Durante la historia se ha perseguido a seres tenebrosos que nos producen todo tipo de miedos y temores. Cuando despertamos en la mañana y saltamos a toda la locura de nuestra rutina, es cuando olvidamos esos seres aterradores y malignos. Pero existen otros seres todavía más tenebrosos porque son parte de nuestra vida diaria y se mezclan entre las personas agradables y optimistas para robar la felicidad de los demás y destruir todo con sus malas acciones. Son personas destructivas que buscan hacer daño a otros para infectar todo con sus miedos y frustraciones. Esos seres horribles los llamamos los vampiros ladrones de la felicidad. Es muy agradable encontrar personas amables y optimistas que están dispuestos a ayudar a los demás y siempre tienen buena actitud. Recordemos que aparte de la persona optimista y agradable, también tenemos el caso contrario, con personas negativas que son un imán, te absorben toda tu energía. Las personas negativas son vampiros que se nutren de otras personas y se convierten en destructores del crecimiento. Estas personas crecen con una mente llena de frustraciones y traumas que van enmascarando para manipular a las personas y convertirse en un estorbo para los demás. En el fondo, lo que buscan es arruinar a otras personas para manipular las situaciones y hacer parecer que son ellos los héroes que salvan a los demás y en realidad no son más que personas frustradas que solo transmiten su dolor a otros y no dejan a nadie avanzar. Estas personas, estos seres malignos, van sembrando dolor por donde pasan, mientras se especializan más y más en fingir que son buenos e incluso quieren ayudarte, pero al final terminan destruyéndose a ellos mismos y a todos. Años atrás trabajé en una compañía durante 5 años. Con mucho esfuerzo, voluntad y buena actitud, fui creciendo en posiciones en la compañía. Uno de los departamentos empezó a tener graves problemas de rotación de personal y su producción estaba por los suelos. Nuevos colaboradores con grandes capacidades llenaban los puestos vacantes, pero muy pronto renunciaban y se marchaban. El fundador de la compañía me preguntó cuál era mi opinión sobre la decadencia de ese departamento y con toda honestidad le expliqué que para mí, la señora que estaba en la gerencia era la causa de todo el problema. Ella era especialista en maquillar los reportes a gerencia con gran habilidad. Manipulaba a los altos mandos para hacerles creer que todo era error de otros, con problemas para cada solución. Mientras ella se hacía la víctima y sacaba sus mejores estrategias para mantenerse en su puesto. Cuando un buen empleado llegaba, ella se sentía amenazada y con su miedo presionaba al máximo para boicotear buenas ideas de otros y así el departamento naufragaba bajo el mando de esta señora. Una nueva oferta laboral me llevó a otro trabajo y un par de años después estaba conversando con un hermano que trabaja en una compañía de distribución de equipo para ferretería. Se quejaba que su compañía estaba pasando problemas y que compañeros de muchos años se estaban marchando por los cambios que estaba implementando una persona nueva que estaba a cargo de su departamento. Mi sorpresa fue enterarme que su jefe era la señora que tenía el mando en la compañía anterior y ahora estaba frente al departamento donde mi hermano había laborado por mucho tiempo. Lamentablemente, este tipo de personas se vuelven especialistas en fingir que son excelentes opciones y las compañías les contratan con muchas expectativas, basados en sus impecables currículum, estudios y propuestas, pero son bacterias que se infiltran, se meten dentro de cualquier ambiente laboral y lo van destruyendo. Este tipo de personas hacen que la vida laboral sea una pesadilla, pero no solo los encontramos en puestos de trabajo, también encontramos vampiros ladrones de la felicidad en la vida cotidiana, con familiares, con esposos, padres, madres, hermanos e inclusive en nosotros mismos como nuestro peor enemigo. Te recomiendo ver uno de nuestros videos que se llama La Lástima. Así vas a entender un poco más sobre este enemigo escondido en nosotros mismos y cómo superarlo. Cuando tenemos que lidiar con personas negativas, la vida se vuelve pesada y difícil. Es por esta razón que debemos encontrar un camino para convertirnos en esa persona agradable que nos llama tanto la atención.
Cuando entramos en contacto con otras personas y círculos sociales, podemos encontrar todo tipo de personalidades, pero debemos ser muy cuidadosos con los vampiros, ya que muchas veces se cubren con máscaras, fingiendo ser buenas personas para no demostrar sus malas intenciones. Estas personas negativas están cargadas de pesadas cadenas de su pasado, que en muchos casos iniciaron cuando eran niños y crecieron en ambientes de excesiva permisión e incluso padres sobreprotectores que les dieron bases débiles, y cuando se vieron bajo situaciones de presión no pudieron manejar la adversidad y terminaron con grandes frustraciones y problemas de inferioridad enormes. Por eso, cuando están expuestos a personas positivas, los celos y la envidia les producen tanto miedo que buscan la forma de hacerle daño a los demás como una reacción de protección. Las personas que se convierten en vampiros de la felicidad generan grandes cadenas de dolor, y lo peor es que esas cadenas se convierten en maldiciones que pueden afectar incluso generaciones. Cuando estaba en el colegio, conocí una chica que se esforzaba muchísimo por salir adelante con sus estudios. Tuve la posibilidad de conocer su casa y me impactó que todos en su casa tenían grandes problemas y vivían en un ambiente muy destructor. Conociendo a la familia, me di cuenta que el principal problema era su abuelo, que vivía con ellos y estaba cargado de odio y lo irradiaba a todo su entorno, haciendo la vida imposible a todos. Años más tarde, me enteré que la chica tenía una vida muy difícil y luchaba por apenas subsistir. Entonces recordé esos tiempos cuando estábamos jóvenes, con todo el futuro por delante, y sentí un gran pesar de ver que ella fue presa de este tipo de vampiros que te roban la felicidad y te infectan el virus del miedo que se extiende por generaciones. Los vampiros de la felicidad están en todos lados. Es nuestra responsabilidad estar atentos cuando podemos ser víctimas de estas personas y en todo lo posible alejarnos de ellos. La vida es un regalo, es invaluable. Debemos ser responsables de nuestra felicidad y poner muchísimo énfasis en nuestro crecimiento personal. Debemos buscar todos los medios para salir adelante y avanzar, porque nuestra mayor responsabilidad es cuidar de nosotros y trabajar al máximo para llegar a experimentar la mayor plenitud como personas. Rompe todas las cadenas que te están sujetando. Ningún error de alguien en el pasado es tu responsabilidad. Eres dueño de tu vida y de tus acciones. Muévete, avanza y descubre que la cura contra los vampiros, ladrones de la felicidad, es el amor. El amor para ti mismo. El amor te sacará de los lugares más oscuros y te dará la luz para salir adelante. Cuando decidas por el amor, tendrás las alas para volar y alcanzar alturas que nunca imaginaste. Vuela alto y nunca dejes de cuidarte, porque esas terribles criaturas pueden aparecer en cualquier momento de tu vida. Cuídate siempre. Un gran abrazo, amigos. Gracias por acompañarnos en este tema de los vampiros de la felicidad. Gracias por compartir nuestro canal Ángeles Invencibles y no dejes de suscribirte para que recibas los próximos videos que hacemos siempre pensando en ti. Mil bendiciones y nos vemos muy pronto. ¡Chao!